03 por 04, el dulce daño. Y despertarse a las 0:33 y despertarse exactamente a las 0:33 y asistir a la escena de su ejecución. Y asistir a la escena de ejecución de esa pobre mujer inocente. Y por si eso no representara suficiente castigo, por si eso no representara suficiente condena, contemplar la escena desde su perspectiva, es decir, desde la perspectiva de la víctima, y sentir en carne propia el dolor que ella sintió, y de repente los pájaros, y de repente 6 enormes buitres que se posaban encima de las ramas altas de los árboles que la rodeaban y progresivamente iban descendiendo a las inferiores, y con su imponente e intimidante presencia amedrentaban a los 16 hombres que la estaban apedreando, y acto seguido la intervención de una voz que ella conocía y que no había logrado arrancar de sus tímpanos en esas semanas que se le habían tornado asfixiantes, eternas. La interrupción de una voz decía que les indicaba que se detuvieran, y su consecuente vertiginoso alejamiento, y el relincho del caballo, y la posterior y angustiante soledad, y el miedo, en especial el miedo, y una lenta y desgarradora agonía, y que se dilataba, y se dilataba, y se dilataba, y en el silencio de la madrugada, y en la oscuridad del bosque, el crujir de las hojas al contacto con los zapatos de alguien que se acercaba a ella, y el crepitar de las ramas caídas que se quebraban, también al contacto con dichos zapatos, y su agitación, y la aceleración de su ritmo respiratorio, y dada la imposibilidad de moverse, su dificultad para distinguir la cara de ese hombre que se había parado a su lado y que le ofrecía un acuerdo, una tregua, una posibilidad para sanar sus heridas, y la imposibilidad de reprimir sus lágrimas y un llanto desconsolado, y la resignada aceptación y el beneplácito de su inesperado benefactor, y la partida de los pájaros y su ruidoso aletear. Y la partida de los pájaros y su ruidoso aletear, y una mano generosa que la ayudaba a incorporarse, y accidentalmente la rasguñaba con sus uñas largas antinaturales, desproporcionadas, y la inmediata desaparición del dolor, y a cambio de algo que ella ni siquiera sabía que existía, y a cambio de algo cuya existencia ella ignoraba por completo, y que en apariencia moraba en su interior, la obtención de una adquirida capacidad que, el hombre le aseguró, le sería de una gran utilidad, y un pequeñísimo punto en la nuca, un huequito a la altura de la nuca, y siempre desde su perspectiva, siempre desde la perspectiva de la víctima, a un paso, eso sí, de convertirse en victimaria, asistir a la escena previa, a la escena clave, asistir a la escena en la que ese hombre, el otro, el que les había ordenado a sus empleados que la liquidaran, que ante la presencia de los pájaros, asustado, les había indicado que se detuvieran, en su afán por enterrar al que acababan de asesinar, en su afán por enterrar a ese al que había depositado su entera confianza, y el que había descubierto intentando convencer al resto de que se rebelaran en su contra, de que se insubordinaran, de que le arruinaran su naciente negocio, su desmesurada inversión. Asistir, decía, a la escena en la que ese hombre se topaba con el altar que ella había abandonado, y sorprendido, se le ocurriría la idea de culpar a la responsable de haberse infiltrado en su casa, y haberle robado una foto, y haberlo usado con esos fines. Fuera quien fuera, él ni se imaginaba de quién se trataba, y de hecho prácticamente no la recordaba, y de esa manera literalmente matar 2 pájaros de un tiro. Y minutos después, una actuación perfecta, redondita, sin fisuras, y lo que viene a continuación es historia repetida. Y despertarse por segunda noche consecutiva a las 03:33, despertarse exactamente a las 03:33 y reparar en el dato, y esta vez sí, llegado a un límite, compartirlo con el grupo, y desencadenar una crisis. Boris gritó cuanto
cuánto iban a tener que aguantar, e Iván suspiró, y Calixto hundió un puño en la pared. Y no se justifica, en absoluto, prolongar la enumeración y asistir al temor que a escasas jornadas de haberse fundado, se extendía por todo el pueblo, que se propagaba a una velocidad insólita, a raíz de la música que emergía entre los árboles, a raíz de esa guitarra que sonaba en el bosque, y las consecuentes intriga y curiosidad que se suscitaron, y un valiente que se atrevió a internarse y enseguida salió espantado, y la carrera de los otros por encerrarse, y la inevitable atracción que experimentaron las mujeres. A ellas estaba destinada la melodía, y el irreprimible deseo de unirse a los ejecutantes, y su lento e irrefrenable avance, y las sombras de las ramas que se proyectaban en el suelo, y una luna que parecía que se iba a reventar, y el éxito de la convocatoria, y la invitación a que se despojaran de sus ropas y su acatamiento, y su disposición en un círculo simétrico, parejo, y una mujer en el centro. Una mujer justo en el centro, estratégicamente ubicada, y una encendida prédica, y el asentamiento general, y los aplausos, y las sonrisas, y un compromiso asumido en conjunto, y la aparición de una cabra y su válido, en señal de autorización, y la irrupción de los pájaros y su frenético aleteo, y la fe en esa mujer que había sido matir, que había aparecido bajo el yugo de los opresores, y el aumento de la intensidad de la música y la entrega a la danza, y los rayos del sol, y una hilera de cuerpos exhaustos, tendidos al sol del amanecer, y a cada luna llena, una renovada consagración, y la implementación de máscaras, y el deseo de adquirir ciertos poderes, ciertos conocimientos, y un círculo de velas, y un arduo proceso de aprendizaje, y la implementación de las ofrendas, en señal de agradecimiento, y el brillo de los huesos a la luz de la luna, y los sortilegios, y las intersecciones, y una comunión indiscutible con los muertos, y fundamentalmente el deber con la causa de esa mujer, que había sido matir, que había aparecido bajo el yugo de los opresores y que a cambio de su colaboración les ofrecía protección y cuidado, y los vehículos que depositaron en su propiedad, en la propiedad del hombre que había dado la orden de lapidarla, en que había sido su verdugo, los vehículos, decía, que depositaron en su casa, y el daño que, a través de ellos, empezaron a operar en él. Ese dulce y reparador daño que empezaron a operar en él, y la complacencia de su líder y su redención a ella, y la decisión inclaudicible de permanecer juntos y despiertos y exactamente y expectantes y atentos a las 03:33 y exactamente a las 03:33 de súbito perder el dominio de sus cuerpos, y pese a la resistencia que opusieron, pese a la firme resistencia que opusieron, caminar rumbo al bosque y asistir al desarrollo de una ceremonia. Y